Hola y bienvenidos a todos. Yo soy Güerita Finlandesa y este es un nuevo video. Antes de todo, suscríbete si no estás suscrito. Dale like, activa la campanita y comparte este video con alguien que está interesado o interesada en aprender un nuevo idioma. ¡Comenzamos! Desde que yo era niña, hablaba dos idiomas porque mi mamá me hablaba finés y mi papá me hablaba sueco. Mi papá no es de Suecia, pero él es de una ciudad aquí en Finlandia donde gente habla mucho sueco. Es una ciudad que se llama Vaasa, es un poquito más en el norte de Finlandia. Mi papá nació ahí y es por eso que desde que yo era niña hablaba también sueco aquí en Finlandia. Aquí en Finlandia te enseñan en las escuelas en la primaria inglés por 6 años. Entonces yo estudié inglés por 6 años en la escuela. Mi inglés no era el mejor, pero sabía inglés básico. Pero más tarde, cuando yo era adolescente, quise estudiar por mi cuenta más inglés. Vi series y películas en inglés. También escuché música en inglés. También tuve amigas de internet y hablamos inglés o mensajes en inglés. Era una muy buena práctica para mi inglés, para comunicarme con más personas en inglés. Y por eso aprendí también inglés muy bien como mi tercer idioma. Yo quería aprender español desde que yo era niña o adolescente porque también escuché mucha música en español. Aquí en Finlandia hay mucha música de España en el radio, entonces sí, escuché mucha música en español y por eso quería aprender español. También vi la serie Soy Luna y a mí me gustó mucho cuando yo era más joven, entonces también por eso quería aprender español y siempre pensé que tengo que aprender el español de España con el acento de España. No tengo nada en contra de España o acento español, pero para mí siento que era más fácil aprender español de México porque es neutral, pero porque yo soy de Europa, solo sabía de España y no de México o Latinoamérica, entonces sí, por eso pensé que tengo que aprender español de España. Yo intenté aprender español sola, sin escuela, sin estudiar, solo escuchando música, vi videos en YouTube y películas, pero era muy difícil aprender español sola. Para mí fue casi imposible. Solo aprendí palabras básicas como hola, gracias, tal vez, sí, no, adiós. No fue hasta que conocí a mi esposo mexicano y viajé a México por primera vez y ahí escuché mucho español y por eso aprendí muchas más palabras, vocabulario, modismos y todo eso. Cuando yo estuve en México por primera vez, no sabía nada de español, solo palabras básicas. Entonces para mí español suena muy como no entendía nada, solo unas palabras. Pero después, cuando mi esposo viajó a Finlandia, él me estuvo enseñando español y aprendí más y más cada mes, muy rápido, porque él también estaba hablando con sus papás y yo escuché mucho español y poco a poquito entendí más y más cada vez. Entonces, cuando fuimos otra vez a México por segunda vez, sabía mucho más español y entendí casi todo, pero no podía hablar mucho, pero mucho más que la primera vez. Ahorita, porque vivimos juntos aquí en Finlandia, también hablamos mucho español y también muchas palabras y videos en español y entonces por eso aprendí inclusive más y más. Por eso hablo español ahorita. Y para mí fue bastante fácil aprender español. Es un idioma bastante fácil comparado a finés y sueco. Sí, entonces por eso para mí español era
fácil, pero por supuesto también difícil porque era un idioma muy nuevo para mí. En 3 meses entendí español y en como 6 meses también podía hablar y entender más. Entonces para mí fue menos de un año que aprendí español. También siento que si viviera en México aprendería inclusive mucho más español, pero ahorita porque vivimos aquí en Finlandia y no escuché español en la calle, solo en videos y películas, siento que mi español está un poco atorado. Pero por eso quiero hacer videos en español, es una muy buena práctica para mí y mi español también. Lo más chistoso es que cuando viajé a México por primera vez no entendí lo que mis suegros decían y viceversa, pero por la segunda vez cuando viajé a México entendí y también podía hablar con ellos. Entonces eso fue muy interesante y muy chido. Muchas puertas se abrieron. A mí me gusta mucho el acento mexicano porque es muy neutral y para un extranjero o extranjera siento que sí es más fácil aprender que a lo mejor otros acentos, depende, pero para mí personalmente era más fácil que otros acentos. Entonces yo nunca estudié español en una escuela o nada, solo de escuchar aprendí español, por eso también todavía es un poquito difícil para mí la gramática y algunas veces también el pasado, el presente o el futuro, pero sí, yo siento que soy una persona que aprende un idioma cuando lo escucho en vez de solo estudiar. Por supuesto también es bueno estudiar, pero somos diferentes y para mí escuchar es lo más fácil y ponerlo en práctica y solo hablar español. Ahorita quiero darles unos tips que siento que les van a ayudar mucho si quieren aprender un nuevo idioma. Lo mejor es salir o tener amigos con una persona de ese país que quieres aprender ese idioma, pero si ese no es el caso, no te preocupes, también hay otros tips que te puedo dar. Aplicaciones son muy buenos también, aplicaciones de aprender un idioma o aplicaciones donde puedes conocer personas de otros países y hablar con ellos, mandar mensajes, también películas, series y puedes poner subtítulos en tu idioma y escuchar el idioma que quieres aprender. Música, si te gusta música, puedes escuchar música de ese idioma, es divertido y también puedes aprender algunas palabras. También youtubers, si te gusta ver videos de YouTube, podcasts. También una cosa que no siempre es posible, pero sí es posible, viajar a ese país y escuchar el idioma en persona, hablar con gente de ese país. Siempre viajar es una de las mejores maneras de aprender un idioma, en mi opinión. Pero si no puedes viajar, también no te preocupes. Puedes también cambiar tu idioma en tu celular a ese idioma. Y por supuesto también ir a escuelas y aprender ese idioma que quieres aprender, y si para ti es más fácil estudiar ese idioma, muy bien, también puedes. Recuerda ser paciente porque no se puede aprender un idioma de la noche a la mañana. Entonces sí, va a tomar tiempo, pero toma tu tiempo y buena suerte para ti. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscríbete, comparte y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que postee un nuevo video. También puedes dejar en la caja de los comentarios qué video quieres ver o qué idioma quieres aprender. Nos vemos en otro video. ¡Adiós!